Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días de receso? ¿Pudiste descansar? ¿Pudiste salir un poco? Bueno, nos enfrentamos a otra etapa, la segunda parte del año, y con esta sensación de que no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos damos por vencidos y seguimos adelante. Ánimo, a no aflojar. Te comento que te voy a mandar un formulario de Google con 3 preguntitas, después yo lo voy a subir a la plataforma. Es anónimo, es para mí, para preguntarte 3 cosas sencillas, porque bueno, hasta ahora siempre te puse imágenes y te estuve explicando. Bueno, hoy se me ocurrió que me veas un poco más, porque mi idea es tratar de no agobiar, de no agobiarlos, que nos sirvan estos encuentros, ¿sí? Y es por esto que, bueno, como para empezar esta segunda parte, continuar con nuestro cuadernillo, lo que quería que nos quede en claro esto, viste que estuvimos viendo mucho por ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Refiriéndonos a muchos profetas, personajes que están más en el Antiguo Testamento. Y ahora ya vamos a centrarnos más en Jesús. ¿Y por qué esto de recurrir tanto al Antiguo Testamento? A veces tenemos como la sensación de que el Antiguo Testamento es como una cosa de antes, entonces es algo viejo. Bueno, lo importante es Jesús. Obviamente, el centro de nuestra fe es Jesús. Pero el Antiguo Testamento es, y esto espero que de alguna manera yo haya podido transmitírtelo, y si no, bueno, te lo aclaro. Esa ha sido mi intención, pero bueno, en esta virtualidad uno nunca sabe cómo llegan las cosas. El Antiguo Testamento es como un libro profético, digamos, anuncia en cada uno de los libros y a través de las anécdotas de cada personaje, anuncia la llegada de un Mesías, anuncia a Jesús. Y el Nuevo Testamento da cumplimiento a todo lo anunciado en el Antiguo. Jesús es el mismo que viene a cumplir todo lo ya dicho en el Antiguo Testamento. La Biblia es una unidad, no son 2 partes, sino que es una sola. Dios se nos revela, se nos muestra. Lo primero, porque todos lo hemos visto, tanto quinto, sexto, séptimo grado, cuando abordamos la creación, cómo Dios crea el mundo y cómo lo relata la Biblia, vemos a un Dios que se muestra ya en la creación. Cuando nosotros contemplamos el sol, el mar, los pájaros, las flores y sus colores, Dios nos va hablando a través de la belleza, del orden, de la armonía de la naturaleza. Dios se expresa en la naturaleza porque es Él el que la hizo. Y se expresa también en el hombre, en el ser humano, en el maravilloso funcionamiento del cuerpo humano y en la capacidad que tenemos, regalada por Él, de amar, de pensar, de estudiar, de pensarnos a nosotros mismos, de reflexionar, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir descubriendo la verdad y de ir conociendo a Dios, porque Él nos ha dado esta capacidad. Ahora, no solo Dios quiso mostrarse en la creación, también quiso hacerse nuestro amigo, quiso acercarse a nosotros, especialmente a los seres humanos. No es lo mismo con los animales y las plantas, y menos que menos los minerales, ¿no? Con nosotros quiso entablar una relación y por eso Dios utiliza el lenguaje. Fíjate que los únicos en toda la creación que podemos hablar somos los seres humanos y Dios entonces usa la palabra para poder conversar con nosotros y empieza a revelarse entonces en la palabra, palabra que va de boca en boca al principio y que después empieza a ir quedando por escrito en la Biblia. Decimos que la Biblia tiene 2 autores, cada uno de los libros de la Biblia tiene 2 autores. El primero y el más importante es Dios. Y el otro es un ser humano, a quien Dios lo inspira, le dice lo que quiere transmitir, todo lo que quiere transmitir y lo único que él quiere transmitir, pero respetando
la forma de ser de este autor, la época en la que vivía, la forma en que se expresaba. No es que Dios dicta y uno copia, no es así. Dios siempre respeta nuestra libertad que para algo nos la dio. Entonces, la Biblia tiene esta unidad, es toda la misma. Y cuando Dios decide venir a nuestro encuentro ya personalmente, se hace ser humano como nosotros, para comunicarse directamente como Jesús. Y una vez que viene Jesús, revela todo lo que tiene para decirnos. Y ahí ya no se esperan nuevas noticias ni nuevas revelaciones. Está todo dicho. El problema es que a nosotros nos ha llevado toda una historia comprender lo que Dios ya nos terminó de revelar como Jesús. ¿Se entiende esto entonces? Nosotros seguimos haciendo un camino del estudiar, del rezar. Obviamente hay quienes se dedican, teólogos, a estudiar sobre la palabra de Dios, para poder seguir comprendiendo y aprendiendo y descubriendo nuevas cosas sobre Dios. Pero ya todo está dicho. No hay nuevas cosas que agregar. Esto es muy importante. Por eso cuando a veces surgen nuevos documentos, se encuentran, dice, los rollos del Mar Muerto, que se encontró un libro de un tal Judas, o se encontró, la iglesia lo mira, lo acepta como de la época, pero ya no introduce nuevos libros en la Biblia, porque con Jesús todo quedó dicho. Somos nosotros los que de a poco, por ejemplo, en estos encuentros catequísticos, vamos haciendo el camino de ir descubriendo a este Dios que se nos va mostrando de a poquito, porque es Dios. Nunca jamás vamos a poder comprenderlo, abarcarlo totalmente, porque nosotros no somos Dios. Dios es uno solo y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio que nunca vamos a poder entender, como muchas otras cosas no vamos a poder entender. Sigamos entonces ahora adentrándonos en la palabra de Dios, ya dicha por el mismo Dios, hecho hombre, por Jesús. Quizás en algún momento volvamos hacia el Antiguo Testamento, siempre y cuando nos refiera a Jesús. De hecho, vamos a volver a leer algunas lecturas del Antiguo Testamento como para ir buscando la referencia con Jesús. Pero entendamos esto. ¿Por qué estudiamos tanto el Antiguo Testamento? Porque es la misma palabra de Dios, no es otra. La Biblia es una unidad. La dividimos en dos partes para poder comprenderla mejor, pero es la misma palabra, es el mismo y único Dios. Bueno, ¿arrancamos con lo que nos queda del cuadernillo? Dale. Bueno, ¿y ahora qué te parece entonces si volvemos a nuestro cuadernillo? Vayamos a la página 29, que nos habla de la actividad salvadora de Jesús. Vamos a hacer esto, ¿no? Ir un poco centrándonos más ahora en Jesús y en lo que él hacía, porque con todo lo que Jesús fue haciendo, nos fue marcando las pistas para que nosotros podamos copiarlo y de esa manera encontrar el camino a nuestra felicidad. A ver, dice aquí, actividad salvadora de Jesús, porque Jesús vino a salvarnos, no a saludarnos, vino a salvarnos. El Evangelio dice que Jesús pasó por la vida haciendo el bien, anunció el mensaje de Dios, curó a muchos enfermos, admitió a los pecadores, quiere decir los recibió, y dio la vida por la salvación de la humanidad. Las ilustraciones te ayudarán a hacer un resumen de la vida de Jesús. No es que lo tengas que hacer, digamos, como que junta todo. Pero yo te voy a ir leyendo. Mira, fijémonos en esto que dice Jesús en la sinagoga de Nazaret. En la ciudad de Nazaret, Jesús ya grande, ya adulto, entró, quiso leer la palabra de Dios y a propósito leyó un pedacito del profeta Isaías que está en el Antiguo Testamento que ya anunciaba esto sobre el Mesías. Y Jesús lo lee como diciendo, soy yo, ya llegué, soy el Mesías, ¿sí? Acá ustedes tienen como un resumen de lo que Jesús dijo, pero yo te lo voy a leer porque es muy importante,
porque es el primer momento en que públicamente Jesús anuncia: he venido a salvarlos a todos, soy yo, la promesa que estaban esperando se cumple en mí. Fíjate cómo dice Lucas capítulo 4, del versículo 14, dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga. La sinagoga es el templo de los judíos, le llaman sinagoga, porque es más chiquito que el gran templo que estaba en Jerusalén. Y se levantó para hacer la lectura. Viste como en misa, que nosotros, alguien va durante la misa, se levanta, va y lee la lectura para todos. Esto nos viene de una costumbre que ya usaba Jesús. Le presentaron el libro del profeta Isaías, ¿es que te conté? Y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Imagínate lo que habrá sido, ¿no?, para los judíos presentes en ese templo, en esa sinagoga. Jesús anunció que era él, como ya te dije, He venido a traerle la buena noticia a los pobres, a liberar a los cautivos. Ojo, no es sacar a los presos de la cárcel, sino liberar nuestro corazón de todo lo que nos hace sentirnos prisioneros. El rencor, la bronca, las peleas, la tristeza, el miedo. Jesús vino a liberar nuestro corazón de todo eso. Bueno, y fíjate, dice después: Jesús trae al mundo el reino de Dios. Y aquí lo vamos a leer. Si bien la historieta tiene como la conclusión de lo que dice, te lo voy a leer de Mateo en el capítulo 23, del 8 al 12. Y dice: en cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, que es Dios. Y todos ustedes son hermanos. Quiere decir, no se crean mejor que otro porque estudiaron más. Acá el único más importante es Dios. Ustedes son todos iguales. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Esto no se refiere a no decirle papá a tu papá, Se refiere a lo mismo que antes. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esto es una frase muy famosa de Jesús. Quiere decir, el que se crea el más grande al final va a quedar mal delante de todos. Y el que sea el más humilde va a ser el más amado por todos. ¿A vos te resulta simpático a la persona que se la cree y siempre está mandándose la parte? Nadie la quiere escuchar. En cambio, la persona simpática, humilde, que escucha, que ayuda, que sonríe, esas siempre se le pegan más amigos, ¿o no? Y fíjate una cosa que Jesús habla, siempre nos dice lo mismo, esto del servicio, ¿no? El que quiera hacerse el más grande, que se haga el servidor de todos. Fíjate que Jesús alcanza su mayor altura a la vista de todos en la cruz, allá arriba del monte donde lo crucifican. El lugar donde lo vieron todos, donde estuvo más alto que nunca, lo hizo en la cruz, humillándose, diciendo: los amo tanto que doy mi vida por el mundo entero. Se hizo nuestro servidor. Bueno, sigamos, dice aquí: Jesús perdona y cura. Vamos a buscar, bueno, te decía, vamos a leer entonces esto que nos propone acá de Jesús perdona y cura, de Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a la ciudad.
Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla, un hombre totalmente paralizado, tanto que iba acostado en una camilla, no se podía mover. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema, o sea, insulta a Dios, significa blasfemar. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjate qué linda imagen en la historieta donde el paralítico tira todo y se va, ¿no es cierto? Claro, Jesús se muestra como Dios, como el Mesías, lo mismo que trató de anunciar en la sinagoga. Entonces, ¿qué le dice al paralítico cuando lo ve? Lo que te está paralizando y no te deja ser feliz, yo lo curo. Y eso generalmente siempre está en nuestro corazón. Muchas veces hay cosas en nuestro corazón, malos sentimientos, tristezas, miedos, rencores, peleas, celos, que nos tienen como paralizados, no nos dejan ser felices. Jesús viene a liberar nuestro corazón, a ponernos en movimiento para que podamos ser felices. Entonces le dice: tus pecados te son perdonados, sana el corazón, porque Jesús no quiere solamente sanar el cuerpo, al contrario, lo que busca es sanar el corazón. Vemos siempre en los milagros de curación de enfermos que hace Jesús, que Jesús no solo cura el cuerpo, al contrario, lo que cura es el alma, el corazón. Entonces, cuando los otros judíos lo escuchan, dicen: ¡ay, qué vergüenza! ¿Quién se cree que es este para perdonar pecados? Dice: bueno, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decirle que se levante? Bueno, listo, para que vean que yo soy Dios y que tengo el poder de perdonar los pecados, dice: levántate, y lo cura, para que vean que Él es todopoderoso. Solo Dios puede curar a alguien así con su palabra. Entonces, si tengo el poder para hacer que camine, soy Dios. Por lo tanto, soy yo quien tiene el poder de perdonar a todos. A ver, sigamos viendo. En la página 30, Jesús entrega su vida. Esto no lo vamos a volver a leer porque ya lo vimos cuando hablamos en Semana Santa. Nos muestra la imagen de la última cena y la imagen de Jesús en la cruz. Esto que ya te dije, Jesús alcanza su mayor gloria cuando se humilla ante todos, se hace servidor del mundo entero y entrega su vida por amor a nosotros. Entonces, Jesús entrega su vida, dice acá. La entrega cuando dice: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. En cada misa, cuando Jesús viene al pan y al vino, se está entregando, entrega su vida, se entrega para que lo podamos comer y alimentarnos con Él mismo. Este misterio, ¿no?, tan maravilloso. Y te sigo explicando, que se me cortó. Y dice después, aquí, en la cruz, cuando Jesús dice: todo se ha cumplido, porque vino a salvarnos, y en el momento en que muere en la cruz, se cumple entonces la salvación de todos nosotros. Y después dice: Jesús resucitado se aparece a los apóstoles. Esto también lo hemos charlado. Y les dice: la paz esté con ustedes. Como Dios Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dice aquí: responde estas preguntas consultando las ilustraciones. Hagámoslo juntos. A ver, dice: ¿cuál es la misión para la que Jesús vino al mundo? Salvar al mundo entero. ¿Qué hace Jesús para mostrar que fue enviado por Dios? ¿Qué hace? Acá lo tenemos en los títulos. Mira, trae el reino de Dios, perdona, cura, entrega su vida, le da la paz a los apóstoles, trae la paz, se muestra como servidor. Todo esto. Después, ¿cómo salva Jesús a la humanidad? Muriendo en la cruz.
cómo quiere que vivamos en el mundo, siendo servidores unos de otros. Eso ya nos había quedado claro. A ver, dice, ¿qué frases te parece que indican las causas de la muerte de Jesús? Pensá tu respuesta. ¿Por qué? Esto creo que no está claro. Vamos a verlo juntos, porque no me parece que por lo que hemos estado viendo vos lo puedas responder solo. Fíjate, ¿por qué mataron a Jesús? Porque, dice, se declara Mesías e Hijo de Dios, porque condena la violencia, porque denuncia las injusticias, defiende a los pobres y marginados, invita a servir y amar a los demás. En realidad, a Jesús la excusa que usaron para matarlo es esta, porque se declaraba Mesías e Hijo de Dios. Eso fue lo que no le perdonaron que dijera. Pero también molestaba esto de que Jesús condena la violencia, denuncia las injusticias y defiende a los pobres y marginados. No tanto por la invitación a servir y amar a los demás, porque en realidad Jesús lo decía y ellos no lo hacían. Pero lo más importante, lo que ellos utilizan en el juicio contra Jesús es, ¡ah, qué vergüenza se cree Dios! Mesías, Hijo de Dios. Pero también lo condenaron por esto. Entonces tendríamos que marcar todas, menos la de la invitación a servir y amar, porque en realidad a ellos no les importaba. Lo otro que Jesús hacía sí les molestaba. Y de hecho, podemos tomar también esto como respuesta de la pregunta anterior. ¿Qué hace Jesús para mostrar que fue enviado por Dios? Condena la violencia, denuncia la injusticia, defiende a los pobres y marginados. Esto también lo podemos agregar en la respuesta. Sigamos, dice, busca esta cita en tu Biblia, Juan 15, versículo 13, copia las palabras de Jesús y explica cómo las cumplió. La cruz es un símbolo de los cristianos. Explica por qué y dibújala. Jesús es el Mesías que anunciaron los profetas. Con sus palabras y sus obras logró la salvación de la humanidad. Pensá que Jesús, todo lo que vino a hacer, no fue un accidente, estuvo dentro del plan de Dios, que es el mismo Jesús. Vamos a buscar esta cita y te voy a explicar lo de la cruz, para que lo hagamos juntos. Dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y eso es lo que él hizo, y por amigos y enemigos. Nos deja como ejemplo del ser amigos el dar la vida por el otro. Dar la vida no en el sentido de morirse como hizo él en la cruz, sino que dar la vida en cuanto a que me cueste. No hacer solamente lo que me resulta fácil o lo que tengo ganas, sino que morir sería al egoísmo, al estar cómodo, morir a hacer siempre lo que quiero yo, morir a fijarme siempre en lo que a mí me gusta, morir a eso para ir al servicio del otro. Miremos la cruz. Fíjate, qué belleza. Esta es una copia del El Señor de los Milagros de Salta, en chiquitito, ¿ves? Ahí si lo ves ahí. Bueno, mira, si vemos la cruz, porque acá nos pide que dibujemos la cruz y expliquemos por qué es el símbolo de los cristianos. Bueno, primero, porque este es el símbolo de amor más grande. Es el símbolo de los cristianos porque nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene, tanto que vino, se hizo hombre y murió por nosotros, pero además es como un trofeo. ¿Viste como el equipo que sale campeón y le dan la copa? Porque Jesús venció a la muerte y nos regaló la vida para siempre en el cielo, porque Jesús resucitó, no se quedó muerto. Es signo de amor y de victoria, del ganador. La copa del campeón, le digo yo a los más chiquitos. Pero fíjate una cosa, la dimensión de la cruz, que es así, ¿no? Dios desciende a nosotros y con los brazos extendidos nos abraza al mundo entero. Pero cuidado, desciende, la cruz fue clavada bien profunda en el suelo.
porque Jesús desciende a buscar a los más malos de todos, a lo más feo. Jesús no salvó solamente a los que son más o menos malos o los que de vez en cuando se portan mal. No, vino y le ofreció la salvación aún a los peores. Esto simboliza la cruz que se mete bien adentro hasta lo más bajo. Un Dios que viene, entra hasta lo más bajo y extiende sus brazos en un gran abrazo de amor, para todos nosotros. Bueno, y ahora pasemos a la página 31. Mirá, dice, Jesús fundó la iglesia, porque Él vino a salvarnos a todos, pero después como Dios tiene que volver al cielo, y entonces esta misión de ser servidores y de llevar su amor y su reino a todo el mundo, nos la pasó a nosotros. Para eso fundó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos nosotros, los que estamos bautizados, formamos parte de la iglesia. Cuidado, los que no están bautizados o tienen otra religión, bueno, los que no están bautizados o tienen otra religión, Dios los ama, los protege, los cuida, son sus hijos, pero no son parte de la iglesia. Para formar parte de la iglesia uno tiene que expresar ese deseo y van los papás y dicen quiero bautizar a mi hijo porque quiero que forme parte de la iglesia. ¿Sí? Esta iglesia fundó Jesús. Mira, la página 31 dice, Jesús dejó de vivir en Nazaret cuando cumplió 30 años. Desde ese momento hasta su muerte en la cruz pasaron unos 3 años. Durante estos 3 años, conocidos con el nombre de vida pública de Jesús, porque Jesús estuvo viviendo en su casa con la Virgen María, con San José hasta que murió, y como que lo conocían sus vecinos, pero la vida pública es porque él empezó a recorrer calles, casas, pueblos. Recorrió diversos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia de Dios. También dedicó una parte importante de su tiempo a convivir con los apóstoles y a prepararlos para que pudieran cumplir la tarea que les tenía reservada. ¿Cómo lo hizo? Claro, porque Jesús fundó la iglesia y lo hizo eligiendo los primeros 12, que fueron como los primeros obispos, porque después cada uno de ellos fue fundando otras iglesias cuando ya Jesús volvió al cielo. Entonces, acá nos va diciendo cómo lo fue haciendo. Fíjate, en la página 32 vamos a utilizar lo que dice la 31 para completar. Entonces, avancemos acá y dice, los envió a anunciar el Evangelio. Esto lo dice tanto en el Evangelio de Juan como en Mateo. Y les dice esto antes de volver a los cielos. La frase que tenemos aquí. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo no es un invento de la iglesia, no, es una misión que dejó Jesús. No solo que le contemos a todos su palabra, sino que hagamos que todos se bauticen para que cada vez seamos más dentro de la iglesia, para que nuestra familia crezca. El día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, emprendieron la tarea de anunciar la resurrección de Jesús y de organizar la primera comunidad cristiana. Así comenzó la iglesia, bautizando los primeros y fue creciendo y creciendo cada vez más. Y ahora la iglesia está en el mundo entero, ¿verdad? ¿Recordás cómo se llamaban los apóstoles? Buscá sus nombres en Lucas capítulo 6. Esto lo dejamos para la próxima, Sí, en la Biblia figuran los nombres de cada uno de los elegidos. Dice, escribílos en tu cuaderno. No, eso no hace falta. Dice, resumí cómo era la relación de Jesús con los apóstoles siguiendo este esquema. Esto es lo que vamos a hacer mirando al mismo tiempo en la página 31. Fíjate que dice, formó con ellos una comunidad, ¿sí? Dice, vayamos a la 31 que dice acá, eligió a los apóstoles. Jesús eligió a los 12, los invitó a que lo siguieran, y formó con ellos una comunidad. ¿Ves? Esto es lo que tenemos que responder. Formó con ellos una comunidad. Todos fueron fieles a Jesús, excepto Judas Iscariote,
que lo traicionó por dinero, fue el traidor. Bien, pasamos a la 32 otra vez, lo vas haciendo con las páginas que yo te pongo en la plataforma, así te las descargas. Dice, compartió su vida con ellos, dice en la 31. Los apóstoles fueron para Jesús como una nueva familia en la que convivía y con la que compartía la comida, las alegrías, los trabajos, las preocupaciones y las dificultades. Vivían juntos, viajaban juntos y escuchaban siempre todas las enseñanzas de Jesús, lo acompañaban a todas partes. Dice después que hay que completar. Les explicó, y en la 31 tenemos su mensaje. Ponemos ahí su mensaje. Jesús hablaba a solas con los 12, les explicaba, por ejemplo, el sentido de las parábolas y los iba preparando para que un día hicieran lo que esperaba de ellos. Después dice, les reveló ¿qué? Les reveló quién era él. Jesús le mostró que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que el Padre lo había enviado a este mundo para salvar a la humanidad. Les enseñó a rezar, dice acá. Les enseñó a llamar Padre a Dios, a confiar en Él, a alabarlo y a pedirle lo que necesitaran. Los llevó a orar con Él, les mostró el valor de la oración y les enseñó el Padre Nuestro. Y piensen que todas estas enseñanzas también quedaron para nosotros. ¿Por qué? Porque los apóstoles cumplieron la misión que les encargó e hicieron que la iglesia creciera. Dice, les prometió estar siempre con ellos y con todos nosotros. Esa promesa es para todos. Jesús los llamó amigos, también nos llama amigos a nosotros, y les aseguró que nunca los dejaría solos, que siempre estaría con ellos, y así lo hizo instituyendo la Eucaristía y enviando al Espíritu Santo. La Eucaristía, la comunión. También Jesús se hace nuestro amigo y se queda para nosotros en la comunión y nos envía siempre al Espíritu Santo y nunca nos deja solos. Y dice, lo empezaron a hacer cuando Jesús subió al cielo, cuando se fue al cielo después de su resurrección. Esto sucedió. Bueno, y tenemos aquí como conclusión. Dice acá que dibujes a Jesús subiendo al cielo. Si tenés ganas de hacerlo, lo haces, pero no hace falta. Jesús fundó la iglesia, formó con los apóstoles una comunidad y les encargó la misión de llevar su salvación al mundo entero. Porque tenés que pensar que nosotros como iglesia leemos la Biblia y nos enteramos de todas las palabras de Jesús, pero hay cosas que no quedaron escritas y que se fueron contando de boca en boca. Y esto los apóstoles también lo fueron transmitiendo año tras año a lo largo de todos estos 2020 años. Y la iglesia, los sacerdotes, lo sigue enseñando. No solo leyendo lo escrito, sino contando. Y sino también haciendo los mismos gestos que comenzaron con Jesús. La misa, el leer la lectura, el comer la comunión. Y todas las oraciones que compartimos, el rezarle a la Virgen, todo lo que nos hace iglesia. Bueno, ahí te dejo entonces, como siempre, las páginas del cuadernillo y también esta pequeña encuesta para que vos me contestes. Es anónima, Yo voy a ver después los resultados, a ver cómo seguimos. Dale, te mando un beso grande, nos vemos la próxima.